La semana pasada el gobierno federal abrió la puerta a una eventual explotación de gas natural por fracturamiento hidráulico o fracking, aunque solo podría realizarse si se cumplen condiciones técnicas, ambientales y científicas, según lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum. En la presentación de los primeros resultados del comité científico, Sheinbaum anunció que la explotación quedará prohibida en la cuenca Tampico-Misantla y se evaluará en Sabinas, Burro, Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, y en Burgos, en el noreste de Tamaulipas. Sobre este anuncio voy a conversar con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Hola Óscar, gracias por el espacio, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de platicar esta tarde. Gracias, Óscar. ¿Qué opinión te merece la decisión del gobierno sobre la base de las recomendaciones de este comité científico de analizar la factibilidad de extraer gas vía fracking en 2 de 3 cuencas posibles? Todavía deberá determinarse si existen las condiciones técnicas, ambientales y sociales, según lo que se informó, para desarrollar proyectos de extracción de gas no convencional. Te diría que el abrir la puerta al fracking o al estudio del fracking en sí mismo es una noticia muy importante, ¿no? Venimos, y esto hay que reconocerlo, ¿no? De un intento de prohibición a nivel constitucional en febrero de 2024, ¿no? A decir vamos a analizarlo, no vamos a abrirnos en 2026. Así es que bueno, este salto es muy relevante. Ahora, podemos discutir la parte de Tampico-Misantla, ¿no? Si cerrar la puerta ex ante es la mejor alternativa a analizar las condiciones específicas de cada proyecto, ¿no? Pero más allá de eso, me parece importante que se haya formado este comité técnico, ¿no? Que presenta resultados la semana pasada. Sin embargo, la gran interrogante sigue siendo con qué se va a financiar eso, ¿no? Porque como lo platicamos cuando se hizo el anuncio originalmente en abril de este año, los proyectos de fracking son intensivos en capital, ¿no? Porque se requieren muchos pozos, los pozos tienen una vida útil más limitada, ¿no? Es que uno tiene que poder brincar de un pozo a otro con relativa agilidad y todo eso cuesta, ¿no? Todo eso es intensivo en capital que Pemex no tiene, capital que las finanzas públicas no pueden solventar al mismo tiempo que se mantiene el discurso, por lo menos, del nacionalismo energético, ¿no? Y ese es realmente el gran nudo gordiano que no se está desenredando en este momento, por lo menos con lo que se presenta la semana pasada. Por lo que me dices, el gobierno debe considerar entonces o debería considerar la participación privada en la explotación de estos yacimientos no convencionales, que podrá ser bajo esquemas controlados por Pemex, ¿no? Como dices, Pemex no tiene los recursos, las posibilidades de inversión privada pues serían muy amplias, ¿no? Y también pensar cuál va a ser el rol de Pemex, ¿no? Porque si se pretende que Pemex controle todos estos proyectos, la realidad es que esto estaría condenado al fracaso, porque si quieres desarrollar fracking con contratos mixtos, por ejemplo, no te va a funcionar porque los contratos mixtos, por las pocas posibilidades para recuperar costos, para reducir gastos que tienen, están pensados más bien en proyectos de riesgo bajo. Pensemos en la recuperación secundaria en campos maduros, pero para proyectos de alto riesgo financiero y operativo como son los de fracking, necesitas esquemas mucho más amplios, ¿no? Necesitas algo que se parezca mucho más a la apertura que sí hubo previo a 2018, ¿no? Necesitas muchos actores, necesitas empresas, quizá no los grandes operadores internacionales, ¿no? Pero estas empresas que existen en Texas, ¿no? En Oklahoma, que son mucho más pequeñas, bien fondeadas, con mucha más agilidad para estos proyectos. Eso es lo que requieres muchas empresas dispuestas a invertir aquí, ¿no? Y eso no pasa ni por Pemex ni por los contratos mixtos. Ahora, regresando un poco al comentario de inicio, Óscar, la presidenta pues dijo que su administración va a aceptar la recomendación de excluir de manera definitiva la cuenca de Tampico-Misantla, que está localizada principalmente en Veracruz y el sur de Tamaulipas, y lo atribuyó a la densidad poblacional, la biodiversidad, los riesgos ambientales que fueron identificados por los especialistas. Pero bueno, hay algunos expertos que dicen pues es que ahí es donde está el potencial, ¿no?, de gas natural. Ahí hay un potencial importante, ¿no? Y en términos de costos, puedes tener sentido desarrollar esa cuenca, ¿no? El argumento que da el comité por cuestiones demográficas, de biodiversidad, es relevante, pero por eso insisto que ahí habría que analizarlo en casos específicos, ¿no? A nivel proyectos, no necesariamente
una se razona a rajatabla, ¿no? Porque desde el ángulo de costos puede ser interesante apostarle a proyectos y también de reservas, obviamente, ¿no? Apostarle a proyectos en esta cuenca. Ya. Sí, se dijo también que el gobierno va a avanzar paso por paso, pero condiciona cualquier eventual desarrollo de proyectos a demostrar primero la existencia de agua salada suficiente en el subsuelo que sustituiría el uso de agua dulce durante la extracción de gas natural no convencional. O sea, fueron varias condiciones las que se plantearon, Oscar. Así es, ¿no? Y eso es importante. Me parece importante que se le dé la mayor seriedad a los riesgos ambientales que puede implicar el fracking. Ahora es importante que esto no se vuelva una camisa de fuerza, ¿no? Por ejemplo, con el tema del agua salada, ¿no? Ahí lo que tienes que garantizar es la mayor cantidad de agua tratada posible, ¿no? Que no sea rival con el sector agropecuario, que no sea rival con el abastecimiento público, pero que no sea excesivamente restrictivo estas condiciones de tal manera que te vuelvan inviable la inversión, ¿no? Digo, es un balance complicado, pero es el balance que tienes que encontrar en este tipo de proyectos. Y esto también pasa por las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas que se discutió que se aprobó hace unos meses, ¿no? En tema eh, de la prelación de los usos del agua y del agua para uso minero, por ejemplo, ¿no? Que también hubieron cambios ahí relevantes en materia de descargas, por ejemplo. Sí, además del tema del agua que mencionas, pues también se dice que los proyectos deberán operar bajo un esquema de vigilancia científica permanente, se habla de monitoreo independiente, de transparencia total de la información, consultas públicas antes de iniciar actividades. Todo, como dices, tiene sentido y está bien, pero finalmente, lo mencionabas hace un momento, que esto no termine siendo una camisa de fuerza. Absolutamente, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la consulta social en este tipo de proyectos es fundamental, ¿no? Es fundamental y también es una parte de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que también es muy relevante. Pero nuevamente esto no se puede volver eh, algo que te cierre ex ante tus posibilidades de inversión, ¿no? Ese es el balance al cual debería aspirar esta nueva política de explotación de yacimientos no convencionales que desarrolla el gobierno federal. Lo platicamos en su momento, Oscar, y está ligado a lo que mencionaba sobre pues la inversión, ¿no? Y las limitantes que tiene Pemex para desarrollar este tipo de proyectos, pero el tema de precios termina siendo relevante, ¿no? En términos de la rentabilidad de los proyectos no convencionales. Absolutamente, porque si pensamos que en Estados Unidos, ¿no? Que es donde tenemos referencias de precios, eh, los costos de producción rondan de $2 a $4 por millón de BTUs, de unidades térmicas británicas, que es el estándar en Estados Unidos, mientras que el precio promedio del Henry Hub, no la referencia en Texas, es de $3.5 por millón de BTUs. Así es que para tú ser competitivo, requieres estar por debajo de eso, ¿no? Requieres muchísima escala, algo que no existe en México y algo que va a tomar mucho tiempo desarrollar, ¿no? Por eso este énfasis en lo intensivo en capital que son los proyectos de fracking, ¿no? Si para una producción equivalente a 10 pozos convencionales, en no convencionales requieres posiblemente 100 o 150, ¿no? De ese tamaño es el reto, dado los márgenes tan pequeños, porque tenemos la fortuna y en este caso la mala suerte de estar al lado del mercado más competitivo del mundo en gas, que es precisamente Texas. De acuerdo. Por lo pronto, dices tú, es un buen inicio, ¿no? Que se abra la puerta después de que hace 2 años pues estaba pensando poner la restricción en la Constitución. Pues vamos a ver cómo va caminando el tema. Por lo pronto, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del INCO, gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de conocer tus reflexiones sobre este tema. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Gracias.